Bueno, ¿cómo estás viendo? Porque yo dije recién que yo creo que muchos de los males que tiene Argentina son por culpa de la política, ¿no? ¿Y cómo estás viendo vos a la política argentina? La política argentina sigue siendo la misma desde hace 70 años para acá. Han cambiado los interlocutores, los representantes de la política, pero no ha cambiado la manera de hacer política desde que Perón interrumpió los años constitucionalistas de Argentina, de la Constitución de Alberdi, y hizo la Constitución peronista. ¿No la interrumpe el general Uriburu en el 30 con el golpe? Sí, la interrumpe el general Uriburu. Pero bueno, lo que, digamos, establece normas distintas, constitucionales, es Perón, con su Constitución del 49. Claro. Entonces ahí permite que el país que era republicano y que hay políticos se vuelva un país corporativo, como hemos hablado antes, y en la corporación los políticos son una corporación más que maneja el país. Ahora, ¿qué grado de irresponsabilidad total de los políticos que uno los ve que pujan por llegar al poder, campaña, foto, película? Es una maravilla cómo trabajan en ese aspecto. Es decir, la comunicación motivacional del político es fantástica. Pero después cuando llegan al poder, se instalan en el poder, disfrutan del poder, chofer, auto con chofer, tarjeta de crédito para pagar los viajes de fin de semana, y se quedan ahí, no aportan absolutamente nada. Uno ve, si analiza el 2019 a nivel legislativo, es terrible. Ya está paralizado el Congreso. Pero si viene mi contestación, sí hacen algo, pero para ellos nada más, no hacen algo para el país, se enriquecen. Los únicos presidentes que salieron pobres fueron Ilia, Alfonsín y Frondizi. Y todos los demás presidentes han salido no enriquecidos, han salido multimillonarios, tanto de parte de los militares como de parte del peronismo. Sí, sí. Entonces no es que no hagan nada, se enriquecen. Y al enriquecerse ellos empobrecen el país. Lo empobrecen tanto monetariamente como de ideas, porque ninguno tiene una idea realmente de cómo manejar un país. Si lo vamos a manejar de una forma liberal, democrática, si lo vamos a manejar de una forma corporativa, no lo dicen, si lo vamos a manejar de una forma demócrata social, tampoco lo dicen. Entonces, ¿cómo sería demócrata social para que la gente tenga una idea clara? Los demócratas sociales son gente republicana, pero que tiene un acendrado, digamos así, interés en que todo el pueblo tenga un nivel de vida que cada vez lo pueda elevar un poco más, darle factibilidad. La democracia social en España, por ejemplo, ha funcionado muy bien en los últimos años, después de Franco, después del Pacto de Moncloa funcionó la democracia social. Acordate que ganaron los socialistas, pero bueno, no eran los socialistas de acá, ni los ultras de acá. En el Pacto de Moncloa quedó muy claro que ellos podían ejercer el socialismo dentro de una democracia. Y lo ejercieron dentro de la democracia. Y los poderes son independientes. Ahí hay un tema que me gustaría preguntarte, Jorge, porque desde mi opinión, las distintas variables que tiene el socialismo, llevados a gestión de gobierno, no han funcionado. Yo la última que vi que tuvo que cambiar fue el socialismo de los países nórdicos, que en la década del 40, a fines de la Segunda Guerra Mundial, optaron por ese camino de un socialismo moderado y les fue muy mal, y en la década del 70, 80 por ahí, tuvieron que darse vuelta y ponerse los anteojos de un camino más liberal y les ha ido muy, muy bien. Lo mismo podría decir de Nueva Zelanda, fíjate el caso Singapur. Entonces, ¿cómo es este socialismo de la democracia social? ¿Eso es un socialismo capitalista, medio liberal? ¿Cómo es? Es utópico. Es utópico. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Y lo dice Francis Fukuyama en El último hombre, donde él describe que el único método que funciona en este momento en el mundo, eso lo escribió en 1989, antes que caiga el muro de Berlín. El único método es el liberalismo. ¿Por qué el liberalismo? Porque el ser humano siempre quiere ser líder de algo, el líder, el mejor, dominar al otro. Eso es una intuición animal que nos viene de los grandes monos.
claro, de los Homo sapiens. Los grandes monos hacían tribus de 200, pero ya cuando había 200, uno saltaba a pelear con el líder. claro. Y entonces se llevaba 70. Por eso las tribus de los grandes monos nunca fueron de más de 150 o 200. Bueno, Yuval Harari en su libro Homo Sapiens Claro. hace una descripción espectacular de ese proceso que vos estás comentando. Espectacular, sí. Muy bueno. Ese escritor realmente ha saltado a la palestra. ¿Por qué? ¿Por qué saltó? Porque seguimos siendo muy parecidos en eso a los monos. Claro. No hemos sabido encontrar un proceso. Entonces, Fukuyama lo explica muy bien. El liberalismo es el único que nos permite vivir, pero si hacemos una sociedad demócrata liberal, con leyes, con constituciones, que tu ansia de adueñarse de todo el canal y de dirigir con un látigo a los empleados sea cortada por una ley que realmente te impide hacer eso, sino que ellos tienen su derecho, vos tenés tu derecho, y vos podés tener hasta acá, y ellos tienen que tener su lugar. Claro, el problema viene cuando los representantes de la ley están corrompidos. Claro, que eso es lo que hizo Perón, corromper a los representantes militares, a los representantes de la iglesia, a los políticos, a los sindicales, a los judiciales. Todo eso produjo que esas 5 corporaciones, ¿no es cierto?, 6 prácticamente, porque después entraron los empresarios, que también se corrompieron para poder vivir en este sistema corrupto que se estacionó, ¿no es cierto? Entonces entraron los empresarios. ¿Por qué? Yo tengo empresarios amigos, pero me lo han dicho claramente. Cuando ganó Kirchner, por ejemplo, un empresario amigo que era muy buena persona, excelente, se presenta en una licitación para construir un canal allá en Santa Fe. La gana, entonces llega y le dice el interlocutor válido del ministerio, le dice, mire ingeniero, está muy bien todo, dice, es más, le digo, nosotros le vamos a dar el 10% adelantado para que usted pueda empezar a construir la obra. Lo único que necesito es que me firme un recibo por ese adelanto. Sí, cómo no, dice mi amigo, saca el portafolio, pone el recibo. El otro se va para allá y vuelve. Este pensaba que le iba a traer un cheque, la plata. El otro no, se levanta y vuelve el funcionario. ¿Ya tiene el recibo? Sí. Muchas gracias. ¿Y cómo? Dice, ¿y el 10%? ¿Cómo? Ingeniero, ¿quiere la obra? Sí, por supuesto. Bueno, es el recibo. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Entonces te dicen, bueno, ¿qué hago yo? Tengo una empresa constructora que tiene 200 empleados, tengo que trabajar. Entonces entran dentro de la corrupción. Y eso produce un país corporativo, donde el resto, todo lo que ahora se habla por las prensas, la televisión, que si sube López, que si sube Fernández, que si viene, que si están contra Macri, es todo una amalgama de deseos. Me interesaría, ¿sabes qué, Jorge? Si estás de acuerdo, Claro. que podamos profundizar un poquito en lo que serían los beneficios de la política liberal, a la cual se la ensucia tremendamente, llamándola neoliberalismo, con un prefijo que es un eufemismo total. El neoliberalismo no existe. 2 o 3 años antes de Fukuyama, Guy Sorman, el periodista francés, escribe un libro que se llama La solución liberal, rescatando la gestión de Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Inglaterra. Y ahí expone los beneficios de las políticas liberales, del liberalismo, no del neoliberalismo, del liberalismo. Me gustaría profundizar porque en Argentina tenemos un populismo muy acendrado. Y yo la primera vez, lamentablemente, porque un hombre al que he respetado mucho porque lo considero un gran demócrata, que fue un gran demócrata, la primera vez que escuché una acusación contra el liberalismo, llamándola neoliberalismo, fue de Raúl Alfonsín. Nunca me voy a olvidar un discurso que hizo encendido, como él a veces se ponía, y dijo todas las culpas de sus problemas como gobernante, porque estábamos encaminados a una hiperinflación, y dijo que las culpas las tenía el neoliberalismo. Bueno, pero me gustaría rescatar, yo al comienzo en mi editorial, vos viste que yo dije, nosotros, los liberales, tenemos 3 derechos fundamentales: el derecho
a la vida, al derecho a la propiedad, al derecho a la libertad. Me gustaría ver cuáles son tus conceptos a este respecto, porque a mí se me ocurre que la única salida que tiene Argentina es volcarse a una política totalmente liberal. Por lo menos lo que exponen los economistas ortodoxos, ¿no? Pero es que tenemos la historia liberal. Argentina de 1853 a 1930, como decimos al golpe de Uriburu, fue liberal. Sí. Y pasó a ser en 1895 el primer país del mundo. La historia nuestra de riqueza, y por lo cual tenemos la gran inmigración europea, es por el liberalismo. Pero, como dice Fukuyama en ese mismo libro también, ¿qué pasa en el liberalismo? ¿Por qué la política liberal? ¿Y por qué la no liberal? La política liberal, desde los filósofos alemanes de Heidegger, indican que el ser humano tiene que luchar él mismo por su supervivencia. ¿Cómo es luchar por su supervivencia? Si yo soy médico, tengo que tratar de ser un buen médico. ¿Para qué? Para tener pacientes. Como me dijo mi padre, que era abogado, me dice, no te preocupes, vos tenés que ser buen médico, dice, y a poco vas a ver que vas a ir teniendo un nivel económico cada vez mejor. Porque cuando vos hagas bien las cosas, la gente te va a buscar a vos para solucionar los problemas, y entonces vos de a poco vas a ir teniendo un buen nivel económico. La economía viene de la mano de la lucha interior de cada uno. En cambio, un chiste que me enviaron, que es muy bueno en medicina, un médico, ¿qué hace el peronismo? Dice, le rompe las rodillas a la gente. Y después que le rompe las rodillas, no les arregla las rodillas, sino que le da un par de muletas. ¿Para qué? Para que dependa permanentemente de él. Sí, los populismos de izquierda también hacen eso. Y lo mismo hacen, el peronismo es un populismo, es lo mismo. En cambio, los liberales, ¿qué hacen? Le dan a la gente conocimiento, inquietudes, ¿no es cierto? Posibilidades de ser rico o de ganar en la ciencia, o de ser el mejor científico, o de ser el mejor médico, de ser el mejor abogado, de ser el mejor periodista. Te dan la posibilidad que desde el Homo sapiens venimos pidiendo, porque nosotros siempre queremos ser los mejores. Somos competitivos por naturaleza humana. Entonces te da la posibilidad de hacer eso. Si yo soy agricultor, por ejemplo, y tengo que tener un ingeniero agrónomo que me enseñe cómo puedo hacer el cultivo mejor y con mayor rendimiento. Entonces produce trabajo. Produce en todos lados, el liberalismo produce trabajo. En cambio, los regímenes que son totalitarios, como son estos regímenes comunistas, socialistas, populistas, ¿qué hacen? Producen inválidos. Inválidos. Está muy claro. Para que a ellos lo voten. Sí. Ahí nos están poniendo la musiquita. Sí, eso quiere decir que se terminó el programa. Pero muchas gracias por haber venido, Jorge. Pero espero haber respondido tu pregunta cuando dije. Brillante, gracias. No, por favor, gracias por invitarme. Como siempre, un gusto para mí.